Hola, hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Para quienes no me conocen, mi nombre es Isaías Briones y sean muy bienvenidos a este nuevo devocional. Y bueno, justo como leyeron el título, el día de hoy, ya que estamos celebrando, festejando, recordando la resurrección de Cristo, les traigo un video muy especial, ya que siento que este es un tema muy importante en los cristianos o en la vida del cristiano y en general de todo el mundo, porque el día de hoy les traigo 8 sucesos importantes que vinieron al mundo después de la resurrección de Cristo. Así es que te invito a que te quedes hasta el final de este video para que puedas verlos todos y comentar junto conmigo qué te pareció este video. Así es que sin más, pues comencemos con esto. Punto número 1. La resurrección de Jesús hizo que nosotros fuéramos justificados. Para entender este punto, primero que todo tenemos que entender y que estar claros en que nosotros estábamos separados de Dios debido al pecado. Y esto podemos encontrarlo en Isaías capítulo 59, verso 2. Dice lo siguiente. Pero vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros, y vuestro Dios y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro para no ir. También en otras partes de la Biblia podemos encontrar que también se nos mencionaba que antes de conocer a Dios podíamos ser llamados como hijos de ira. En Efesios capítulo 2 verso 3 dice lo siguiente. Entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Como les decía, para entender este primer punto es sumamente importante que entendamos que nosotros, antes de la resurrección de Cristo, estábamos condenados o estábamos de un cierto modo separados de Dios debido a nuestro pecado, ¿sí? Ese pecado inicial que inició en el mundo desde Adán y Eva, que traíamos nosotros ya por naturaleza en sí, dentro de nosotros, estaba separándonos de cierto modo de Dios y era necesario que de algún modo nosotros fuéramos justificados. Y es aquí donde entra el punto verdaderamente. Una vez que tú y yo entendemos esto, entre lo siguiente, era necesario que Jesús viniera y nos justificara de la siguiente manera. Vamos a Romanos capítulo 4 verso 25, el cual fue entregado por nuestras transgresiones y resucitado para nuestra justificación. Es importante que entendamos el significado de justificación. Justificación es la prueba de la justicia de alguien. Y yo cuando estaba preparando este primer punto y estaba estudiándolo y desarrollándolo, verdaderamente fue uno de los puntos que hizo explotar mi cabeza por lo siguiente, ¿sí? Para probar nuestra justicia era necesario que Jesús hiciera un sacrificio. Nosotros podemos ver en el Antiguo Testamento que las personas antes, para poder ser perdonados o ser justificados, tenían que presentar una ofrenda o un sacrificio hacia Jehová Dios. En el Antiguo Testamento eran animalitos, eran corderitos, todo dependía del tamaño de su pecado. Entonces, en Jesús podemos encontrar que Él se entregó como un sacrificio único y suficiente para que nosotros pudiéramos ser justificados. Es decir, el proceso que Jesús vivió desde ser humillado, ser golpeado, hasta llegar a morir, por esto, ese fue el sacrificio que Jesús presentó ante Papá Dios por nosotros. Ahora, aquí viene algo muy interesante. Cuando Jesús resucitó, esa fue la prueba de que Papá Dios aceptó este sacrificio y permitió que nosotros podamos ser justificados. Sí, qué gran manera de demostrar las cosas. Yo nunca lo había visto de esta manera, sino que verdaderamente para mí es asombroso de que el hecho de que Jesús al morir y al sufrir, al padecer todo esto, Él se presentó como un sacrificio ante Jehová Dios, y al hecho de que cuando Jesús resucitó, entonces ahí Jehová demostró que Él aceptaba ese sacrificio y que por lo tanto nosotros podíamos ser justificados gracias a el sacrificio que Jesús hizo por nosotros. Verdaderamente es muy increíble este primer punto. Y vamos con el número 2. El número 2 dice lo siguiente. Cuando Jesús resucitó, demostró que venció a la muerte y abrió brecha hacia la vida eterna. Romanos capítulo 6, verso 23 dice lo siguiente. Porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro.
Ya entendimos un poco en el punto anterior que nosotros teníamos como destino único y final la muerte eterna debido a nuestro pecado y a cómo pues lo traíamos ya arrastrando en nosotros desde que nacemos. Habíamos sido concebidos en pecado, por lo tanto la paga de nuestro pecado pues era la muerte. Entonces cuando Jesús vino a este mundo a morir y al él resucitar, él demostró entonces que él había vencido la muerte y abrió como ese espacio o esa brecha para que nosotros podamos creer que en él hay una vida eterna, que hay más vida después de la muerte en sí. Ahora, tenemos que entender algo importante también. Cuando Jesús vino a la tierra, Jesús se mostró o vino a este lugar como en su naturaleza humana. Por lo tanto, podemos darnos cuenta en la palabra de Dios que Jesús padecía hambre, que Jesús padecía dolor, que Jesús padecía lo mismo que padecemos nosotros. Sin embargo, yo pienso que si Jesús hubiera querido o hubiera podido hacer algo más, ya que él era el Hijo de Dios, él podía haber regresado al cielo de otra cierta manera, pero era necesario que él muriera como un ser humano, como un humano, como uno de nosotros, para poder resucitar y mostrar que él pudo vencer la muerte y pudo abrirnos esa estrecha brecha hacia la vida eterna. Punto número 3. Cuando Jesús resucitó, confirmó la palabra. Isaías versículo 53 versos del 10 al 12 dicen lo siguiente: Con todo eso Jehová quiso quebrantarlo, sujetándole a padecimiento. Cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, verá linaje, vivirá por largos días, y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. Verá el futuro de la aflicción de su alma, y quedará satisfecho. Por su conocimiento justificará a mi siervo justo a muchos, y llevará las iniquidades de ellos. Por tanto, yo le daré parte con los grandes, y con los fuertes repartirá despojos, por cuanto derramó su vida hasta la muerte, y fue contado con los pecadores, habiendo él llevado el pecado de muchos, y orando por los transgresores. En este punto podemos darnos cuenta que gracias a la resurrección de Jesús podemos encontrar una confirmación acerca de la palabra pasada. Esta palabra que acabamos de leer se encuentra en Isaías, es decir, fue dicha o fue escrita por el profeta Isaías en el Antiguo Testamento y vino a cumplirse en el Nuevo Testamento con Jesús. Ahora, si me preguntan a mí, cierto que también este es un punto muy muy valioso. ¿Por qué? Porque al Jesús padecer todo lo que padeció, está demostrando que la Biblia ha sido inspirada por Dios, porque podemos encontrar diferentes tiempos y diferentes momentos en el que fue escrita. De Isaías a cuando pasó lo de Jesús encontramos un gran lapso de tiempo, y por lo tanto podemos darnos cuenta de que la palabra de Dios es cierta, y con este hecho Jesús lo comprobó. Ahora, si me preguntan a mí, yo siento que también comprobó algo muy grande, y es que lo que dice la Biblia es verdad por lo siguiente. Cuando nosotros vamos en la escuela, en la historia nos enseñan o nos muestran que el tiempo se divide en antes y después de Cristo. Por lo tanto, este mundo en sí acepta o cree en que es verdad o que sí es cierto que pasó la muerte y la resurrección de Cristo. Por lo tanto, también demuestra que lo que dice la palabra de Dios es verdadero. Así es que un aplauso para Papá Dios y gracias por demostrar este muy buen punto y entender también que lo que dice la Biblia es verdad. A mi punto de vista siento que este punto también lo demuestra. Punto número 4. Al Jesús resucitar trajo a este mundo algo muy importante llamado esperanza. En 1 Corintios 15 versos del 14 al 19 dice lo siguiente: Y si Cristo no resucitó, vana es entonces nuestra predicación, vana es también nuestra fe, y aún somos hallados falsos testigos de Dios, porque hemos testificado de Dios que Él haya levantado a Cristo, al cual no levantó. Si en verdad los muertos no resucitan, ¿por qué si los muertos no resucitan tampoco Cristo resucitó? Y si Cristo no resucitó, vuestra fe es vana, aún estáis en vuestros pecados, entonces también los que durmieron en Cristo son perdidos. Si en esta vida solamente esperamos en Cristo, los más miserables somos todos los hombres. En este punto número 4 yo te traigo lo siguiente: cuando Jesús resucitó, trajo a este mundo la esperanza, sí, la esperanza de un futuro seguro, la esperanza de que los muertos, los que hayan muerto en Cristo, van a resucitar junto con Él y van a tener una vida después de la muerte. Nos ha traído certeza de que nuestra fe está bien fundada y no es vana.
y que sinceramente nuestros pecados han sido perdonados gracias a su resurrección. Por lo tanto, Jesús nos muestra que debido a su resurrección, ahora podemos tener esa esperanza de un mejor futuro junto a Él. Punto número 5. Al Jesús resucitar, Él prueba que es el Hijo de Dios. Romanos capítulo 1 verso 4 dice lo siguiente: que fue declarado Hijo de Dios con poder según el Espíritu de Santidad por la resurrección de entre los muertos. Este punto también me parece verdaderamente importante, y es que cuando Jesús resucitó demostró que Él verdaderamente era el Hijo de Dios. Y es que siento que Jesús tenía el poder para, cuando Él quisiera irse de esa tierra, siento que podía hacerlo porque al final de cuentas era el Hijo de Dios, ¿no? Creo que Él pudo haber buscado alguna manera de regresar sin tener la necesidad de sufrir o de padecer lo que nosotros vimos que Él padeció antes de morir. Entonces, verdaderamente siento que Jesús lo hizo porque era necesario que se hiciera, y además de esto lo reconoció como el Hijo de Dios. ¿Por qué? Porque si Jesús no hubiera muerto y resucitado, entonces hubiera quedado como uno más de los que antes predicaron de Dios, o de los que incluso el día de hoy predicamos de Dios. Eso fue como el sello que demostró que Jesús era más que los demás, porque Él verdaderamente era el Hijo de Dios y hizo lo que este mundo jamás nadie había visto. Por lo tanto, lo marcó como el Hijo de Dios y como el más grande de las personas o de los que han pisado esta tierra, porque hizo lo que nadie jamás pudo hacer. Punto número 6. Dios derramará el Espíritu Santo en los corazones de los que creen. Hechos capítulo 2 verso 33. Así que, exaltando por la diestra de Dios y habiendo recibido del Padre la promesa del Espíritu Santo, ha derramado esto que vosotros veréis y oís. Cuando Jesús resucitó, también permitió y nos dejó a nosotros al Espíritu Santo para guiarnos en el trabajo y en la labor que nosotros estamos haciendo como hijos de Dios. Al salir por el mundo y predicar la palabra, ahora también contamos con el Espíritu Santo que nos ayuda y que nos redarguye y que nos dirige para hacer un mejor trabajo para Dios. Y es que sinceramente, si Jesús no hubiera resucitado, tal vez esto no hubiera sido posible, ya que Él lo dejó. Después de que resucitó es cuando Él dejó al Espíritu Santo en esta tierra para ayudarnos y dirigirnos en nuestra labor. Punto número 7. Al Jesús resucitar, Él mostró una unión con nosotros para resucitar juntamente con Él. Segunda de Corintios 4:14 dice lo siguiente: sabiendo que el que resucitó al Señor Jesús, a nosotros también nos resucitará con Jesús y nos presentará juntamente con vosotros. En este versículo podemos darnos cuenta que cuando Jesús resucitó y hizo todo este sacrificio por nosotros, como que hizo esa unión con nosotros, y de tal modo el Padre, porque Él fue quien resucitó a Jesús, dice este versículo, por eso dice así: sabiendo que el que resucitó al Señor Jesús, a nosotros también nos resucitará con Jesús y nos presentará juntamente con vosotros. Eso quiere decir que al Jesús hacer ese sacrificio por nosotros, se unió de tal modo con nosotros que ahora podemos estar con gracia delante de Dios también, gracias a Jesús, gracias a esa unión que Él hizo por nosotros, como que permitió que ahora tengamos una posibilidad más grande como Él la tuvo, y que el día de mañana podremos resucitar juntamente con Él, debido a esa unión que Él entrelazó entre nosotros y Él al hacer ese sacrificio y entregarse por todos nosotros en la cruz. Un versículo más dice lo siguiente. En 1 Corintios capítulo 15 versos 21, 42 y 44 dice lo siguiente: porque por cuanto la muerte entró por un hombre, también por un hombre la resurrección de los muertos. Versículo 42. Así también la resurrección de los muertos: se siembra en corrupción, resucitará en incorrupción; se siembra en deshonra, resucitará en gloria; se siembra en debilidad, resucitará en poder; se siembra en cuerpo animal, resucitará cuerpo espiritual. Hay cuerpo animal y hay cuerpo espiritual. En este versículo podemos darnos cuenta que gracias a esa unión que Jesús creó con nosotros, también tendremos la posibilidad de resucitar y de tener un cuerpo diferente, un cuerpo totalmente transformado, que, como dicen los versículos, será un cuerpo con incorrupción, con poder y espiritual, un cuerpo totalmente glorificado y totalmente diferente a lo que nosotros tenemos en este momento. Ese fue otro hecho, otro suceso que Jesús dejó, que Jesús permitió que pasara en nosotros después de Él resucitar. Gracias, Señor, por tenernos en cuenta, y gracias por esa unión que tuviste con nosotros y para poder hacernos partícipe de esta gran bendición.
Y vamos con el último punto, y también creo que es el punto más fuerte de estos que te he nombrado, ya que siento que es un punto que el mundo tiene que entender en sí, no solamente los cristianos. El punto número 8 dice lo siguiente: al Jesús resucitar fue la prueba más fuerte para que el mundo crea en Dios y se arrepienta. Hechos capítulo 17, verso 31. Juzgará al mundo con justicia por aquel varón a quien designó don de fe a todos con hablarle, por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia, por aquel varón a quien designó, dando fe a todos con haberle levantado de los muertos. Con este último punto tenemos que entender lo siguiente: el hecho de que Jesús resucitara fue la prueba más grande que Dios pudo enviarle a este mundo para que nosotros como seres humanos podamos creer en Él, ¿sí? Fue como la prueba más contundente que Dios pudo enviarnos de su poder, de su gloria y de que Él existe para que como humanidad creamos en Él, para que de tal modo cuando llegue este momento del juicio nosotros podamos salir victoriosos de Él, ya que creímos en Jesús y creímos en el poder de Dios. Además de esto, creo que también debido a este punto es porque las personas el día del juicio ya no tendrán más excusas, porque ellos pudieron ver y pudieron darse cuenta del poder de Dios y de que aún había oportunidad para entregarse a Él y para creerle, y aún así no lo hicieron. Por lo tanto, siento que este es un punto verdaderamente fuerte que el mundo tiene que entender y tiene que darse cuenta que si Dios tuvo el poder para resucitar a Jesús y para traerlo de vuelta de la muerte, tenemos que entender que es un Dios verdadero, que es un Dios con poder y que es un Dios con justicia, que a su tiempo a cada quien le dará o le entregará lo que se merece. Por lo tanto, aún estamos a tiempo de creer en Jesús y de creer en el poder de Dios para poder ser partícipes de esto, y que nosotros, al ser juzgado, también esta justificación que Jesús hizo por nosotros nos ayude a salir victoriosos de este juicio que seguramente todo el mundo tendremos que pasar, porque así lo dice la Biblia. Y bueno, amigos, pues este ha sido todo lo que te he traído, estos 8 puntos. Espero que te hayan gustado lo suficiente como para darle un like, para compartirlo con tus amigos y comentar qué te pareció este video. Recuerda que mi nombre es Isaías Briones y que pueden seguirme en todas mis redes sociales que estarán apareciendo por aquí. También recuerda que siempre te lo dejo los links directos en la caja de descripción de todos los videos. Y pues nada, amigos, nos vemos en un próximo día, un próximo video. Saludos y muchas bendiciones y hasta luego.